Bueno, pues buenas noches, ya gracias a Dios estamos por acá otra vez para estudiar Génesis donde nos quedamos. La última vez que fue a principios de diciembre, entonces pues ya es necesario que le demos de nuevo. Nos quedamos en el capítulo 22 y tiene que ver con el sacrificio que Dios pide de Isaac. Todos conocemos la historia, la hemos leído, ya le hemos explicado aquí también antes, reflexionado sobre ella, pero es un capítulo fundamental, es un capítulo pivote en el libro y en la Biblia. Entonces, nada más para hacer una pequeña recapitulación, acuérdense que Génesis se bosqueja muy fácil cuando lo divides en 4 eventos y 4 personas. Los 4 eventos son de Génesis del 1 al 11 y ya los vimos. ¿Cuáles son? La caída, la creación, la caída, el diluvio y la torre de Babel. Ajá. La creación, la caída, el diluvio y la torre de Babel. Excelente. Y después Génesis da un vuelco y cambia la temática y ahora se va a estar enfocando en 4 personas. ¿Cuáles son esas 4 personas? Abraham, Isaac, Jacob y José, correcto. Abraham, Isaac, Jacob y José. Apenas estamos con Abraham, vamos al capítulo 22. Y recordemos que Dios llama al patriarca de una ciudad caldea, de una ciudad pagana, de una ciudad idólatra, ¿no? Donde no conocían al Señor. Él también era, digamos así, Dios lo toma de ahí, Dios le llama, Dios hace un pacto incondicional, unilateral con él. Él manifiesta fe en las promesas que Dios le da, justo lo que estábamos viendo apenas el martes en Romanos, y digo, Dios ahí, bueno, pues providencialmente está, digamos, empatando los 2 estudios que tenemos, y vemos que él cree en las promesas que le hace Dios, y merced a creer en las promesas que le hace Dios, es decir, gracias a que él manifiesta fe en el Señor, en Dios, Dios le considera justo, Dios le justifica solo por su fe, y después le ordena que ponga sobre él y sobre sus descendientes la marca de la circuncisión, que es la señal externa del pacto, ¿ok? Que es la señal externa de la promesa, de la fe que él ya tuvo. Pero la circuncisión viene después a la manifestación de la fe que tuvo el patriarca. Entonces, él, aún viendo que lo que le prometía a Dios era humanamente imposible, ya vimos en Romanos el martes que la clase de fe que él tuvo era una clase de fe que no se debilitaba, sino que siguió creyendo en esperanza contra esperanza. Aunque no había esperanza, él se fortalecía aún más en fe. Y parte de esa promesa era: te voy a dar un descendiente, ¿no? Por medio del cual vendrá el cumplimiento de la promesa. Y ese descendiente se llama Isaac. Ya vimos también que tuvo un hijo con Agar, sierva de Sarai, pero Dios le dijo que Ismael no es el elegido por el cual vendría la promesa, entonces que lo echara fuera. Y al final Dios cumple, ¿ok? Dios cumple su promesa y manda un hijo que se llama Isaac. Entonces, acá ya él está bastante anciano, ¿no? Pero bueno, está viendo que Dios ahí está cumpliendo poco a poco, parte a parte, lo que él le prometió. Sin embargo, llega un momento donde Dios aparentemente pone en peligro su propia promesa. Entonces Dios tenía un propósito, y ese propósito era probar la fe de Abraham, la fe que ya había manifestado, ¿ok? La fe que él ya había puesto en el Señor, por la cual él fue justificado. Cuando dice que Dios prueba la fe de Abraham, no es porque él no sepa cuál va a ser el resultado y quiera ver si su fe es verdadera o no, sino para que el propio hombre y nosotros nos demos cuenta cómo la fe verdadera persevera, aún en medio de las situaciones más complicadas. ¿Ok? Pero lo que aquí está enfatizando en el patriarca es que tenía un tipo de fe, que ya lo vimos el martes en Romanos, que aún estaba convencido de que si Dios había mandado que matara al muchacho, Dios le iba a resucitar sí o sí, porque él había prometido algo por medio de Isaac y Dios no podía quedarse sin cumplir su palabra. Entonces acá llegamos a un momento donde Dios está probando la fe del patriarca, donde Dios está poniendo en peligro su promesa, la cual él ya cumplió
ahora es mismo Dios quien de repente la pone en riesgo. Y leemos entonces el capítulo 22. Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Este era el propósito de lo que viene a continuación. ¿Ok? Y leemos, vamos a Abraham, lo llamó Dios y respondió, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo. Él tenía más hijos, por ejemplo, Ismael, pero el hijo de la promesa, el hijo especial, el hijo único era Isaac. Era el hijo de la promesa. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas. Aquí dándonos Dios el énfasis de que obviamente este hijo había sido esperado por él como cumplimiento de una promesa del Señor, así que él lo amaba en sobremanera. Así que toma a tu hijo, el único, solo tienes uno, al que tanto amas, sí, a Isaac, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Esa fue la orden de Dios. Toma a tu hijo, al único que tienes, por quien vendrá la promesa, al que yo te prometí darte, tómalo a él, vete al monte de Moriah y allí lo vas a sacrificar como una ofrenda quemada sobre uno de los montes que yo te mostraré. Es todo lo que Dios dijo. Y el versículo 3, entre el versículo 2 y el versículo 3, no nos dice más. Lo único que nos dice es, a la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos junto con su hijo Isaac. De inmediato, a la mañana siguiente, no pasó un mes, no pasó una semana, no pasó un año, a la mañana siguiente de que él recibió la orden de Dios, se levantó, ensilló su burro y se fue con su hijo y sus siervos. Cortó, pues la leña para el fuego, y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Él estaba rendido a hacer la voluntad de Dios porque confiaba en su palabra. ¿Okay? Al tercer día de viaje, ya estaban cerca, Abraham ve, y levanta su vista y vio el lugar a la distancia. Entonces ya llevan 3 días viajando y a lo lejos vio que ahí era. Y él le dijo a sus siervos, quédense aquí con el burro. El muchacho y yo seguiremos un poco adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Entonces él le pidió a los siervos que se quedaran ahí, pero noten lo que está diciendo. El muchacho y yo vamos a seguir adelante, ahí vamos a estar un rato, adoraremos y volveremos enseguida. Él sabía que iba a ir a matarlo, él sabía que iba a ir a sacrificarlo, pero él ya está dando por descontado, está dando por hecho que Dios le va a dar vida otra vez al muchacho después de haberle matado y, recuerden, de haberlo rostizado, porque él tenía que quemarlo, tenía que ofrecerlo como una ofrenda quemada. ¿Ok? O sea, que no es solo que lo iba a matar con un cuchillo o lo que sea, sino luego lo iba a quemar. Pero aún así él ya da por sentado que algo va a hacer Dios para que regresemos después. ¿Hasta acá tiene alguna pregunta? No. No. Ok. Por lo menos Abraham aquí tiene 100 y pico de años, a lo mejor 115 años por ahí. Y el muchacho es un muchacho. O sea, es un joven, pues, ¿no? Tienes a un ancianito con alguien fuerte y joven. Entonces, pues Abraham pone su madera sobre su hijo Isaac, toda la leña, y él lleva el fuego y el cuchillo. Entonces ahí van los dos juntos. Y mientras caminaban, Isaac se dio la vuelta y le preguntó a su padre Abraham, padre, sí, hijo mío, contestó Abraham, tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho. O sea, hay todo lo que se necesita, pero, y el gran pero es, ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? ¿Cuál es el animal que vamos a sacrificar? O sea, el muchacho ya ha participado en sacrificios, él sabe cómo adorar a Dios, su padre le ha enseñado, y tienen los utensilios y los elementos, pero no tienen el animal. Entonces, ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Y su padre le contesta, Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada. Hijo mío, contestó. No te preocupes, Dios nos va a mandar el cordero, Dios va a proveer el cordero. Dios mismo es quien nos va a dar el cordero. ¿Ok?
Siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y aquí a veces se nos pasa, pero hay que recordar que tienes a un ancianito, y tienes a un joven fuerte. Cuando llegan al lugar y ve lo que su padre está haciendo, Isaac voluntariamente se rindió a la voluntad de Dios. Porque él bien pudo pelear con su papá de, oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo que me vas a matar? Y no hubiera sido un reto ni nada, pues él era fuerte, joven y su padre pues anciano, ¿no? Pero él, aquí el texto es clarísimo en que él básicamente está cooperando. Cuando su padre le dijo, él proveerá un cordero, él llega, no ve nada, construye el altar, pone todo y luego llega y su padre le quiere atar y él no pone resistencia. Él voluntariamente se rindió a la voluntad de Dios de morir en un altar. Entonces se deja atar, se sube, lo ponen sobre el altar, encima de la leña, y piensa en esto, tienes un altar de piedra, tienes la leña y tienes a un hijo al que el padre ama por sobre todas las cosas, ahí puesto encima. Y Abraham tampoco nos dice que ya de ahí tuvo dudas o de ahí ya no sabía qué hacer o se puso a llorar. Simplemente una vez que prepara todo, toma el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. Él está haciendo todo de manera muy mecánica, como sabe que se debe de ofrecer un sacrificio, y no nos muestra el texto que ni que esté con dolor, ni que esté dudando, ni que titubee, ni que quiera ganar tiempo. Simplemente él está rendido a la voluntad de Dios, él está obedeciendo a Dios porque él sabe, y esto es lo que quiero enfatizar, él sabe que Dios lo va a resucitar. No le cabe la menor duda en su cabeza. No es como que, bueno, es que si Dios quisiera, no, él sabe. Dios me prometió algo, Dios no va a mentir, me dice que lo mate, lo mato, lo levanta. Por eso le dije a mis siervos que vamos a regresar, ¿no? Toma el cuchillo para matar a su hijo y en ese momento el ángel del Señor, esto es Jesucristo preencarnado, porque ya vimos, creo que ya les mencioné en Jueces, el ángel del Señor, cuando vean el ángel del Señor, es Dios mismo, no es un ángel de Dios, es Dios mismo, porque el ángel del Señor siempre habla en primera persona y recibe adoración. Y los ángeles siempre hablan en tercera persona y no reciben adoración. Cuando alguien se quiere postrar, eso es que, oye, párate, yo soy como un siervo tuyo nada más. Pero el ángel del Señor, él recibe adoración de la gente y habla en primera persona. Entonces, esto es Cristo preencarnado en este momento. El ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham, sí respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No es como que Dios no sabía, ¿no? No es como que Dios dijo, a ver si es cierto que él me teme. Él es Dios, él tiene todo el conocimiento, él es omnisciente. Esto es para que él se dé cuenta que su fe es verdadera y nosotros también, ¿no? Y las lecciones que uno puede aprender de tener una fe como la de Abraham, porque es la fe que justifica. Sin embargo, no le hagas daño al muchacho, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. ¿Ok? Entonces, cuando Dios le dice eso, vamos a Abraham, con sus ojos ve un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Entonces, una vez que recibe las instrucciones de Dios de no le mate, él ve un carnero que estaba por ahí encerrado, hay un matorral, toma el carnero y lo sacrificó como una ofrenda quemada en lugar de su hijo. Y hasta aquí aparentemente pues la historia termina con un final muy bonito, ¿no? Como muy feliz, no le pasó nada al muchacho, varios elementos. Primero, lo que él encontró, y hay que enfatizar esto, lo que él encontró fue un carnero, ¿ok? Y noten la palabra que a propósito Dios usa, es un carnero, una cabra. Un carnero no es un cordero. ¿Cuál es el tema? Que Abraham, cuando su hijo le pregunta, aquí lo vamos a buscar, aquí está, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Le pregunta a su hijo. Dios proveerá un cordero para la ofrenda, ¿ok? Es muy claro el lenguaje que se usa. El patriarca dijo, Dios va a proveer un cordero.
para la ofrenda. Sin embargo, aquí Dios no provee un cordero, sino Dios provee un carnero, que es un animal diferente. Y esto importa, ¿ok? Como que la historia entonces se queda en suspenso, como que esa historia se queda en suspenso. Oye, se dijo que Dios iba a proveer un cordero, lo que hay aquí es un carnero, pero bueno, sirve, ¿no? Lo toman, lo queman, ya lo ofrenda por su hijo, y el patriarca le llamó, vamos, ¿a qué lugar? ¿Cómo le puso? Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. Y seguro han visto tienditas o negocios que se llaman así, ¿ok? Por Mérida o por México, o sea, siempre hay. Como que la gente le pone a su tiendita cuando son cristianos este nombre, porque quiere decir el Señor proveerá. Digo, aquí no te está hablando que Él te va a proveer económicamente, aquí te está hablando que Él va a proveer un cordero. Es algo mucho, mucho, mucho más trascendente. No hay que tener cuidado. Este no es un nombre que le puedas poner, por lo menos desde mi conciencia, que le puedas poner a tu tienda o a tu negocio. Ni que tengas que estar, es que Dios proveerá. Este es un nombre de Dios, pero se relaciona con proveer un cordero para la ofrenda, para el altar. No es una referencia directa que Él te va a proveer dinero. Hay otros pasajes donde Dios te promete eso. Aquí el contexto es otro, es mucho más sagrado, ¿no? Dios proveerá, el Señor proveerá. Entonces, hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio: en el monte del Señor será provisto. Porque Dios ahí les proveyó de un carnero, ¿ok? Entonces, aparentemente, pues ahí, pues termina, digamos, el estrés del patriarca. Luego el ángel del Señor volvió a Abraham, volvió a llamar al patriarca desde el cielo, vamos, Abraham desde el cielo. El Señor dice: ya que me has obedecido y no me negaste ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. Una vez que Él muestra otra vez la autenticidad de su fe en las promesas de Dios, Dios le vuelve a reiterar el pacto que comenzó todo, ¿ok? Varios elementos: te voy a bendecir, lo está jurando por su nombre. No hay nadie superior que Él, entonces jura por lo máximo que existe, lo juro por mi nombre, que te voy a bendecir. Voy a multiplicar tu descendencia. Olvídate la cantidad de descendientes que vas a tener, van a ser como las estrellas del cielo, que no puedes contar, o como la arena que está en el mar. No la puedes contar. Así van a ser tus descendientes de numerosos, van a conquistar a sus enemigos. Y la parte que se relaciona con el Mesías, que es la parte que aplica Génesis 3:15, ¿se acuerdan cuando Dios le dijo al hombre y su mujer: en un futuro vendrá un descendiente de la mujer, un hijo de la mujer que aplastará a Satanás? Génesis 3:15, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. No solo es una bendición personal para ti y para un pueblo, sino por medio de ese pueblo todo el mundo va a ser bendecido. Todo esto porque me has obedecido. Entonces, pues como les digo, generalmente dicen: bueno, pues aquí ya todo terminó bien. Luego volvieron al lugar donde estaban los siervos, cumplió su palabra de regresar con el muchacho, y regresaron a Berseba, donde él siguió viviendo, ¿no? Y el capítulo 23, pues te habla del entierro de Sara. Aquí Sara muere, ¿no? ya es anciana también, ¿no? Y nos cuenta cómo él fue con los hititas y compró una tumba, y se la querían dar, pero él dijo: no, yo te la voy a pagar. Entonces compró una tumba para enterrar a su esposa, ¿sale? Y acá los rabinos enseñan que, digo, porque es curioso que ella muere terminando el capítulo 22, ¿no? Que tiene que ver con la prueba que tuvo el patriarca. Entonces, los rabinos enseñan que una vez que él regresa, eso desde luego en la Biblia no está, una vez que él regresa
ahí a su casa, va con su esposa y le dice, ¿qué crees lo que acaba de pasar? ¿No? Y le cuenta todo lo que Dios le había dicho de ve y mata al muchacho. Y entonces fui, estaba en el monte y le iba yo a matar cuando no. Y entonces dicen que Sara fue tal su susto que ahí se murió, ¿no? Una vez que escuchó todo lo que le contó, digamos, Abraham. Pues eso es de luego, que tampoco está en la Biblia, ¿no? Pero es lo que enseñan los rabinos en la tradición judía. Entonces, pues ella muere y todo esto, y aparentemente ahí queda el tema del sacrificio en el monte por parte de un padre a un hijo, pero la realidad es que debemos recordar que lo que se nos dio y proveyó en el monte fue un carnero. Y era clave lo que dijo el patriarca, Dios proveerá un cordero. Entonces, los judíos piadosos, los que entendían la Biblia, los que entendían las escrituras, sabían que esto no había quedado ahí, porque Dios iba a proveer un cordero. Y entonces entendían que ese cordero tenía que ver con Génesis 3:15 y tenía que ver con el pacto con Abraham. Y entonces estaban rastreando y rastreando quién es ese cordero, dónde está ese cordero, hasta que un día Juan el Bautista, lo señala de la siguiente manera. Juan está ya en su ministerio público y cuando vio que Jesús se le acercaba, dijo y gritó, miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, por fin Dios ha cumplido lo que dijo el patriarca Abraham hace 2000 años, que Dios cumpliría. Por eso es que Dios es el Dios generacional. Él nos puede hacer, bueno, Él puede hacer una promesa en una generación y cumplirla fielmente 2000 años después, pero cumplirla. Y tal vez a todo el mundo se le había olvidado, pero a Él no. Él iba a bendecir al mundo por medio del patriarca y Él iba a proveer un cordero. Ahí en el monte lo que les dio fue un carnero. El cordero lo iba a prometer, pero lo iba a proveer 2000 años después en la persona de Jesucristo, que iba a ser la ofrenda para quitar el pecado del mundo. Y dicen los teólogos que el monte en el que Cristo murió fue el mismo monte donde Él estuvo con Isaac. Entonces, tienes en ese monte a un padre con un cuchillo en la mano, a punto de matar a su hijo. 2000 años después, tienes en ese mismo monte a un padre, Padre Celestial, con un cuchillo en la mano, pero él sí lo mató. Él sí mató al hijo que estaba sobre un altar. El altar de Cristo era la cruz. Entonces, Cristo está colgado ahí, y lo que no terminó de pasar en Génesis 22, pasó en la cruz de Cristo. Ahí sí el Padre mató a su hijo y lo ofreció como un sacrificio por el pecado. Entonces, Génesis 22 es un capítulo pivote en Génesis y en el resto de la Biblia y para la historia de la redención, porque nos deja muy claro que Dios no terminó de proveer un cordero en ese momento, sino lo que les dio fue un carnero, porque 2000 años después vendría un cordero y ahí sí un padre mataría a su hijo en el mismo monte por nosotros, los pecadores, en el altar de la cruz. Hasta acá, preguntas, comentarios, por favor. No, No hay. no, no, no. Qué tristeza que nunca me preguntan nada o hacen comentarios, porque Es que está bien claro. ¿ese qué? Está bien claro, lo explicas bien, bien clarito. Bueno, eso está bien, pero pues sí quisiera más diálogo, pero ya platicaremos. El punto es, Génesis 22 entonces trata de eso, capítulo tremendamente importante en la escritura. Luego Sara muere, como les digo, dicen los judíos, por el susto de lo que había pasado. Y pues Isaac queda triste, ¿no? Porque ya, bueno, ya no está su mamá. Y ya él era, bueno, pues un hombre muy, pero muy anciano. Entonces ya también conocemos qué pasa acá. Él va por su siervo y le dice, oye, no vas a dejar que mi hijo se case con una de estas mujeres cananeas. Quiero que vuelvas a mi tierra, donde están mis parientes, y allí tráele una esposa a mi hijo Isaac, ¿no? Y ya sabemos qué pasó. Digo,
porque ya leyeron Génesis, esa es la idea. Pues básicamente el siervo va a su tierra, se encuentra ¿a quién? ¿A quién se encuentra? Rebeca. A Rebeca, exactamente, ¿no? Que era, bueno, pues su pariente, platica ahí con su familia, ok, llévatela, ella quiere ir, entonces él regresa, ¿no? Vamos, ella ya viaja con él, esto lo pueden ver acá, ¿no? Ya saben, bueno, que pasó esto que le dijo Dios, bueno, pues dame una señal que cuando yo le pida, o sea, a las mujeres que están aquí viniendo por agua, que me dé agua, si me dice que tome también mis camellos, o sea, ya es, y Dios le responde favorablemente, digamos, al siervo, ¿no? O sea, Dios está mostrando ahí su misericordia, su cuidado por Isaac, ¿no? Porque pues evidentemente él está triste porque su mamá pues ya no está y él ya está grande, su padre ya está viejo, dice, ya estoy por morir también, él se va a quedar solo, ¿no? Entonces, bueno, Dios le provee una esposa, vamos a Isaac. Aquí está todo, vamos, el relato ya con su familia, todo esto. Y pues aquí está cuando se conocen, porque pues ellos tampoco se conocían, ¿no? Entonces, vamos, él ya viene por acá con la esposa. ¿Dónde estoy? Aquí dice que don Isaac estaba ahí, vamos, en Negev, ¿no? Y estaba caminando por los campos y meditando y vio la vista y vio que se acercaban unos camellos. Ella vio la vista y vio al que iba a ser como que su esposo, se bajó del camello. ¿Quién es ese hombre que viene caminando? El siervo contestó, es mi amo, o sea, es tu futuro esposo. Ella se cubrió el rostro con un velo. El siervo fue con Isaac y le contó todo lo que había pasado. Luego Isaac tomó a Rebeca en ese momento y la convirtió en su esposa y no tuvieron ni boda por el civil, ¿no? Ni boda ahí por la iglesia que no tenían acá, ¿no? Pero simplemente era un compromiso de tú vas a ser mi esposa y ahora se convirtió en su esposa. Y la amó profundamente y fue para él un consuelo especial después de la muerte de su mamá. O sea, Dios aún cuidando ahí el corazón de Isaac, ¿no? Sabe que necesita una compañía, sus padres pues ya solo queda papá y ya está viejo también, y aquí justo vemos, ¿no? Que una vez que Dios le da a su esposa, pues él se volvió a casar con otra mujer con cédula, yo me refiero al patriarca, ¿no? Y nos dicen todos los hijos que tuvieron, ¿no? Pero al final, aunque él tuvo muchos hijos, todo se lo dejó a su hijo Isaac, ¿no? Sí le dio regalos a sus demás hijos y concubinas y todo, porque pues tuvo varias mujeres, Abraham, como era la costumbre de estos patriarcas, aunque era pecaminoso, y los envió lejos. Y pues él vivió 175 años y murió en buena vejez, luego de una vida larga y satisfactoria. Ya el casado, muere su padre, ¿no? Sus hijos Isaac y también Ismael, que está por el desierto, bueno, pues es su papá, son los dos mayores, ¿no? Van a la cueva que él compró de los hititas y ahí vamos a enterrar también a su papá, ¿no? Después de la muerte de Abraham. Aquí vienen los descendientes de Ismael, ¿no? Que son los árabes el día de hoy. Y una vez que Isaac se convierte ahora en el pater familias, en el patriarca de la familia, toda vez que ya no está su padre, pues él es el heredero único y él se convierte en el dueño de todo lo que tiene su papá. Entonces él es ahora el amo. Él tenía 45 años cuando se casó con Rebeca. Isaac rogó al Señor a favor de su esposa porque ella no podía tener hijos. Entonces el Señor le contestó y ella quedó embarazada de mellizos. Estos son gemelos. Recordemos que este es el ejemplo que Pablo usa en Romanos para darnos unas cachetadas ahí con la soberanía de Dios en la elección, ¿no? Dios así dice, voy a mandar dos personas físicamente iguales para que vean que yo escojo a quien yo quiero, ¿no? Manda entonces a mellizos, pero los dos niños estaban peleando entre sí dentro de su vientre, ¿no? O sea, vamos, aún ella ya embarazada, como que luchaban los niños, ella consulta al Señor, ¿por qué me pasa esto? El Señor le dijo, los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser dos naciones y desde el principio los dos van a ser rivales, o sea, traes dos enemigos adentro. Son gemelos, pero ellos van a ser enemigos. Una nación será más fuerte que la otra.
van a ser dos naciones, van a pelear, uno de ellos va a prevalecer y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Desde acá Dios está diciéndole cómo va a funcionar la vida y lo que él ha decidido, que es el menor, va a ser el hijo por medio del cual venga la promesa, porque ahora, ya que el patriarca sabe que su promesa venía por Isaac, él desde luego, vamos a ver después, Dios le ratifica el pacto, vamos a Isaac, pero él sabe lo que Dios ha prometido, entonces sabe que la promesa viene por medio de él. Pero luego él tiene dos hijos, él tiene dos gemelos. Señor, ¿por cuál de los dos va a venir la promesa? Y Dios aquí está tomando una decisión soberana y le dice, va a ser por el menor, porque el mayor va a ser su siervo. Cuando llegó el momento de dar a luz, Rebeca comprobó que de verdad tenía gemelos, tenía a sus mellizos. ¿Ok? Y bueno, pues ahí nos da como que es su descripción física, ¿no? Luego también ya conocemos qué pasa, que los muchachos crecen. Uno era un hábil cazador, estaba en el campo siempre cazando animales, todo esto. El otro, Jacob, pues era más tranquilo y era como estarse quedando en su casa y no me gusta salir a cazar, yo mejor aquí me quedo en mi tienda y todo esto. Isaac, el padre, vamos, amaba más a su primogénito porque le gustaba comer todos los animales que cazaba, pero Rebeca amaba más a Jacob, así que cada uno, bueno, como que tenía a su predilecto, ¿no? El padre con Esaú y la madre con Jacob. Y ya nos dijo que pues Esaú era un hombre que estaba siempre en el campo ahí cazando y todo esto, y pues Jacob ahí en su casa. Entonces cierto día, mientras Jacob se preparaba un guiso, pues él estaba cocinando, llega su hermano del desierto cansado, con hambre, y le dice, me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. ¿Ok? O sea, llega tu hermano y te dice, oye, tengo mucha hambre, tú estás aquí cocinando, regálame un poco, o sea, bueno, regálame comida. Y sabemos que no se llevaban bien, porque Dios nos dijo que iban a estar peleando y que iban a ser rivales. Y desde luego, él aquí vio la oportunidad de estafar a su hermano. En lugar de, claro que sí, pues eres mi hermano y te quiero, ven, come conmigo. No. Ok, tienes hambre, quieres comida, te voy a dar, pero véndeme, dame a cambio tus derechos del hijo mayor, que en este tiempo y en esta cultura eran tremendamente importantes, porque aunque fueran dos, vamos, él heredaba la mayoría de todo, el mayor, y se quedaba como el patriarca de la familia, y se quedaba como el que, o sea, bueno, como el que gobernaba a todos en su casa. Oye, ¿quieres comida? Véndeme esos derechos. Y Esaú, menospreciando el papel de privilegio que le tocaba, que se lo había dado Dios por haber nacido primero, dice, pues ¿de qué me sirven ahora estos derechos si me estoy muriendo de hambre? Bueno, júrame que me vendes tus derechos a mí. Así que él hizo un juramento despreciando el orden de nacimiento que Dios le había dado y le vendió todos sus derechos a su hermano Jacob. Entonces él le dio guiso, lentejas, comió, se levantó y se fue. Y Dios nos enfatiza algo bien importante. Así mostró desprecio por sus derechos del hijo mayor. O sea, si bien Jacob sí es un estafador y es un engañador porque engaña varias veces, pues Esaú menospreció la bendición que pues recibió de Dios por ser el mayor. Aunque ya Dios había dicho el mayor va a servir al menor, Dios ordena los fines, también los medios, pero él simplemente fue quien voluntariamente desprecia ese derecho de primogenitura que Dios le había dado. Luego, aquí leemos en el 26, ya lo han visto, él viene un hambre fuerte. A ver, Julio, dime. Yo ahora, Aldo. ¿Qué pasó, Aldo? En la parte en la que decías de que cuando Rebeca le preguntó a Dios de que por qué, o sea, de que le explicó de que el mayor va a servir al menor, pues entendiendo, no sé, por qué Rebeca terminó amando más a Jacob siendo el menor, si sabía que el mayor iba a ser el que iba a servir que el menor iba a ser el que a servir al mayor. Al revés. O sea que Rebeca nos amaba al menor. Porque se le dijo que él iba a ser, digamos, como el jefe. No, al revés. ¿Cómo? Pues no dice ahí que el mayor va a servir al menor. Ya entendí. Ya.
Ah, entonces entendí mal. No, nada. Ah, ok, ¿todo bien? Sí. Sí, o sea, lo que Dios le dijo es, mira, llevas 2 gemelos en tu vientre y están peleando desde ahorita y te aviso, van a seguir peleando, van a ser rivales, pero ¿qué crees? No van a ser iguales, uno va a ser más fuerte que el otro y el mayor va a servir al menor. Esto es contraintuitivo porque se supone que el menor sirve al mayor porque tiene sus derechos de hijo mayor, pero aquí dijo Dios, no, el menor va a ser superior al mayor, porque después acá tienes al mayor vendiendo sus derechos de hijo mayor por un plato de comida. Y no solo vendiendo sus derechos, sino la palabra que Dios usa es clave, despreciando, no dándole valor ni importancia a lo que Dios había dicho. ¿Ok? O al papel que Dios le había dado a jugar. Si bien hoy ya no vivimos en una teocracia, aquí tampoco vivían en una teocracia, pero sí vivían en un contexto cultural donde todos los pueblos de alrededor le daban un peso tremendo al mayor. Si bien hoy ya no vivimos en teocracia, ni en este contexto, ni es como que por ser el mayor tienes más privilegios y gobiernas a tus hermanos, ¿no? Sí hay como una responsabilidad, pues delante de Dios, del cuidado de los más pequeños de tu familia, ¿no? Pero aquí él está mostrando pues ese desprecio, y tampoco Jacob es una perita en dulce, es un estafador, es un engañador, que la primera oportunidad dijo, ah, tiene hambre, pues a ver, ahorita le saco provecho, en lugar de ayudar a su hermano de manera desinteresada, porque es su carne, es su familia, dice, no, bueno, pues te doy comida si tú me vendes tus derechos, ¿no? Y es lo que pasa acá. Entonces, después viene un hambre en la tierra, como pasó No, con Abraham. Mande. Espérame. Entonces, para cuando Jacob sabe eso, seguramente lo más probable es que Rebeca haya influido y le hayan estado enseñando a Jacob de que eso, ¿no? De que el menor iba a servir al mayor. Puede ser posible, no te lo puedo asegurar porque no lo dice, pero es muy probable. Es muy probable porque después vemos que Rebeca es la que influye, ¿ok? Directamente con Jacob, para que ahora sí vaya con su padre, engañe a su padre y le robe la bendición a su hermano. Entonces, bien puede ser así. Y como era su preferido, pues ella estaba buscando ahí cómo beneficiarlo, ¿no? Entonces, sí, o sea, digo, es una inferencia, pero creo yo que justificada, porque después vemos en el texto que Rebeca es la que le hizo, ¿qué crees? Fíjate que tu padre dijo esto, voy a prepararle yo comida, tú vístete como si fuera a hacer y lo vas a engañar. Es su mamá la que está planeando todo el engaño al padre, ¿no? Digo, si lo vieras a lo mejor con otros personajes y no con los personajes bíblicos, esto parece como un capítulo de una serie turca, ¿no? Donde tienes ahí todas las traiciones en la familia y la esposa va a traicionar al esposo para que su hijo menor se quede con el dinero. O sea, sí me explico, pero digo, son personajes bíblicos. Sin embargo, ¿mande? La Rosa de Guadalupe. O la Rosa de Guadalupe, ¿no? También. O es un capítulo del sultán ahí con sus intrigas en el palacio y todo esto. Es lo que parecería acá, ¿no? Tienes a Rebeca que va a estar comploteando, dice el peje, que va a estar comploteando contra su esposo Isaac, ¿no? Y va a estar ahí ella activamente buscando engañar a su esposo para beneficiar a su hijo en perjuicio de su hijo mayor. O sea, entonces creo que sí es lícito esa inferencia, bueno, que plantea Aldo, ¿no? Bien. Entonces acá, pues como con su padre vino un gran hambre sobre la tierra, como ya empezó con Abraham, así que van a vivir donde vivía Abimelech, valga la redundancia, van con Abimelech. Este señor ya lo conocemos, porque este fue uno de los 2 reyes que el patriarca engañó diciéndole que Sara era su hermana y él la tomó y Dios le castigó y luego le dijo, oye, ¿qué te pasa? Por poco y me muero. ¿Cómo se te ocurre decirme que es tu hermana cuando era tu esposa? Por tomar a la esposa de otro hombre, Dios me iba a castigar. Este es el mismo rey, es el mismo. Él ya conoce, digamos, a la familia, ¿no? Porque ya se le hicieron una vez. Entonces, Dios se le aparece, vamos a Isaac, y le dice, no desciendas a Egipto, sino haz lo que yo te digo, vive aquí como extranjero en esta tierra, yo estaré contigo y te bendeciré.
Ok, yo con estas palabras confirmo que te daré a ti todas estas tierras y a tu descendencia, tal como le prometí solemnemente a tu padre. Haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas de los cielos, y les daré todas estas tierras, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Este es el mismo pacto que hizo con Abraham. ¿Sí ven? Pero él lo está ratificando ahora con su hijo. Ok, ahora viene Isaac, te lo ratifico también a ti, porque por medio de ti viene la promesa, mismos elementos, esta tierra es tuya, te voy a bendecir, tus descendientes van a ser tan numerosos como estrellas del cielo, te daré estas tierras, y por medio de tu pueblo, por medio de tus hijos, por medio de tu descendencia, todas las naciones de la tierra, todo el mundo va a ser bendecido. Yo haré esto porque Abraham me escuchó y obedeció todos mis requisitos, mis mandatos, decretos e instrucciones, es decir, porque mostró fe en mí, por eso fue justificado. Entonces Isaac se quedó en Gerar. Él tenía mucha hambre, ¿ok? Por el hambre, bueno, pues que había ahí en la tierra. Y tal vez pensaba ir con Egipto como su padre hizo, de bueno, primero voy a Egipto, y Dios le dijo, no, quédate aquí, yo aquí te voy a bendecir. Y cuando los hombres que vivían allí le preguntaron acerca de Rebeca, su esposa, él dijo, es mi hermana. Tenía temor de decir, ella es mi esposa, porque pensó, me matarán para conseguirla, pues es muy hermosa. ¿Se me explico? O sea, lo mismo que su padre. El mismo pecado, o sea, él, digamos, aprendió bien de su papá. Lo mismo que su papá hizo de pongo en riesgo a mi esposa para protegerme yo, lo hace él con su esposa ahora. Le preguntan, oye, ¿quién es ella? No, pues es mi hermana. Porque dijo, saben que es mi esposa, como es muy bella, para conseguirla me van a matar. Entonces ahí vivía, el rey sabía que era su hermana, y él ya conocía, recordemos, a su padre porque fue engañado en lo mismo por su padre. Y entonces Abimelech, rey de los filisteos, vio por la ventana y lo vio, digamos, acariciándola, ¿no? ¿Cómo no se acaricia a una hermana? Entonces le manda a llamar y le dice, es evidente que es tu esposa. O sea, es obvio, es claro que es tu esposa. ¿Por qué me dijiste es mi hermana? Hoy es que tuve temor de que me la quisieran quitar, ¿no? Y me mataran, todo esto, contestó Isaac. ¿Cómo pudiste hacernos semejante cosa? El rey le pregunta. Un hombre mío, con buenas intenciones, pudo haber tomado a tu esposa para dormir con ella porque pensaba que era tu hermana y nos habrá hecho culpables de un gran pecado. ¿Sí me explico? O sea, les quiso engañar de la misma manera que los engañó su papá, y el rey ya, o sea, pues ya conocía cómo trabajaban ellos, ¿no? Entonces vio que Isaac hizo lo mismo que su padre. Es un pecado, es una mentira, y sobre todo es poner a su esposa en riesgo para su beneficio, porque él dice, bueno, si nos dices que es tu hermana, cualquiera la puede tomar como esposa, pensando que es una mujer soltera, y nos habrías hecho pecar grandemente. Entonces el rey dio la orden al pueblo, cualquiera que toque a este hombre o a su esposa será ejecutado. Ok, si tu temor es que te vayan a matar por ella, en este momento doy la orden que nadie la toque, pero no nos vengas a decir que es tu hermana cuando es tu esposa. Es decir, la Biblia no oculta los pecados de los hombres de Dios, como ya lo sabemos. Este pecado también podríamos preguntar, oye, ¿por qué no le reprende Dios? Bueno, porque ya lo que vimos el martes con Romanos, Dios está viendo en el futuro y va a castigar este pecado en Jesucristo miles de años después. ¿Sí, Julio? Julio, buenas noches. Oye, digo, por lo que podemos ver, Abimelech era, o sea, temía de Dios, o sea, conocía de Dios, temía de Dios, porque por lo menos sabía identificar que era pecado, ¿no? El tomar a la mujer. Digo, ya lo había vivido con Abraham, pero otra vez acá, y cómo ordena que nadie tocase a ellos, ¿no? Fíjate, vamos a Génesis 20. Hay varios hombres que son como personajes secundarios en la escritura, generalmente no pertenecen al pueblo del pacto, al pueblo de Dios, que vemos que aparentemente temen a Dios. ¿Se me explico? O sea, entonces, si me preguntas si estoy seguro, pues no, pero el lenguaje, la manera en la que se expresa el rey me da a entender, pues que sí. Aquí, por ejemplo, es el mismo tema, pero con Abraham, ¿no? Y nos dice, bueno, pues que estaba en Gerar, viviendo como extranjero, presentó a su esposa diciendo es mi hermana. El rey Abimelech de Gerar, mismo rey, mandó llamar a Sara, tráiganmela al palacio. Esa noche Dios se le apareció en un sueño y le dijo, eres hombre muerto, porque esa mujer que has tomado ya está casada.
Sin embargo, Abimelech todavía no había dormido con ella, así que dijo, Señor, ¿vas a destruir a un inocente? No me dijo Abraham, es mi hermana. Y pues ella misma me dijo, sí, él es mi hermano, o sea que yo soy inocente de este tema, mis manos están limpias. Dios le respondió, Dios está hablando con él. Dios está hablando con este rey que no pertenece al pueblo del pacto. Yo sé que tú eres inocente, por eso no te permití que pecaras contra mí, ni dejé que la tocaras. Ahora devuelve la mujer a su esposo y él orará por ti porque es profeta. Esta parte es maravillosa. Entonces vivirás, pero si no la devuelves, puedes estar seguro de que tú y todo tu pueblo morirán. O sea, el que lo engañó fue Abraham. Estamos. Entonces, él dice, oye, Dios, yo soy inocente. Y Dios, sí, yo sé que tú eres inocente, por eso no te permití que pecaras contra mí. Vamos a comprender que crees o no crees en Dios, seas un ateo, seas un creyente. Todo pecado todo pecado que cometas siempre va a ser contra Dios, aunque no creas en él. Pero aquí este rey tiene una conciencia de Dios porque está hablando incluso con él en su sueño, ¿no? Pero lo que es interesante es, yo no permití que pecaras contra mí y que no la tocaras. Devuelve la mujer a su esposo, al que te engañó, al hombre que sí pecó, y él orará por ti porque es profeta. O sea, para que yo te perdone bien por algo que no hiciste, el que te engañó necesita orar por ti. Es ahí donde queda más claro que Dios no está tomando en cuenta este pecado del patriarca, porque lo iba a castigar después en Jesucristo, ¿no? Entonces, pues vamos, evidentemente por lo que vemos en los dos pasajes, él conocía a Dios. Si me preguntas, ¿va a estar en el cielo, en la nueva tierra, no cielo? Pues no lo sé, pero muy probablemente sí. ¿Cuál otra persona que es pagana se sabe que tiene una manera como de hablar como muy creyente, por ejemplo? ¿Quién sabe? Está Nabucodonosor. Nabucodonosor, digo, no vamos a leerlo ahorita, ustedes ya saben toda la historia, es un rey muy orgulloso, Dios lo manda a vivir ahí con los animales, ¿no? Como si fuera una bestia, o sea, Dios le humilla, porque pues él dice, es que mi poder y la fuerza de mi mano han construido todo esto, ¿no? Entonces, pues básicamente Dios dice, ¿no? Y lo humilla al punto que lo manda a vivir como un animal. Déjame llegar a esa parte. Aquí está, bueno, vamos acá. Tiene un sueño y el profeta Daniel le dice, ok, nos edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder para que fuera mi residencia real a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. Mientras estas palabras aún estaban en su boca, se oyó una voz desde el cielo que decía, Rey Nabucodonosor, este mensaje es para ti, ya no eres gobernante de este reino, serás expulsado de la sociedad humana, vivirás en el campo con los animales salvajes y comerás pasto como el ganado. Durante 7 periodos de tiempo vivirás de esta manera hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y él los entrega a cualquiera que él elija. O sea, él está diciendo, yo soy Juan Camaney del mundo, yo tengo este gran poder. Y en ese momento una voz del cielo le dice, te vas a vivir con los animales hasta que entiendas que el mundo es de Dios y él se lo entrega a quien él quiera. En ese mismo momento se cumplió la sentencia y Nabucodonosor fue expulsado de la sociedad humana, comió pasto como el ganado y lo mojó el rocío del cielo como una vaca. Vivió de esa manera hasta que el pelo le creció tan largo como las plumas de las águilas y las uñas como las garras de un ave, o sea, era algo deforme ya. Cuando se cumplió el tiempo, yo, Nabucodonosor, aquí está escribiendo Nabucodonosor. Aquí está escribiendo Nabucodonosor. Cuando se cumplió el tiempo, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo, recuperé la razón y alabé y adoré al Altísimo y di honra al que vive para siempre. Su dominio es perpetuo y su eterno es reino. Su dominio es perpetuo y eterno es su reino. Todos los hombres de la tierra no son nada comparados con él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle por qué haces estas cosas. Cuando recobré la razón, también recuperé mi honra, mi gloria y mi reino.
Mis asesores y nobles me buscaron y fue restituido como cabeza de mi reino con mayor honra que antes. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, glorifico y doy honra al Rey del cielo. Todos sus actos son justos y verdaderos y es capaz de humillar al soberbio. Amén. Digo, aquí tienes a un rey pagano, impío, que después de haber sido tratado por Dios ahora está hablando como un creyente. ¿Lo vamos a ver en el cielo? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque por lo menos acá el brother ya se hizo más calvinista que muchos cristianos. Con esta sección chiquita de allí, ¿no? Donde dice básicamente Dios hace lo que quiere entre los ángeles, entre la gente. O sea, el mundo es suyo, él hace lo que quiere con quien quiere. Nadie puede detenerlo ni decirle, oye, ¿por qué estás haciendo esto? ¿No? Y lo alaba y lo glorifica y le da honra al rey. Entonces, pues sí, brother, digo, yo creo que tanto Nabucodonosor como tal vez Abimelech y otros personajes en la Biblia que no son parte del pueblo del pacto, que son incidentales, pero que hablan de una manera como dada a los creyentes, yo creo que están expresando de esa forma que tenían fe en Jesucristo, ¿no? No sé si esa era tu pregunta. Sí, sí. Ok, bueno, porque también tenemos otros personajes que sí nos dan mucho más detalle, que eran impíos, gentiles, y se convirtieron al Dios del cielo y son parte ahora del pueblo de Dios, como por ejemplo Ruth o Rahab, ¿no? Y varios más. Gente que no pertenecía al pueblo de Israel, pero creyó en el Señor. Dios le consideró justo debido a su fe como al patriarca Abraham y vengan, ¿no? Y son parte incluso de la ascendencia de la cual proviene Jesucristo. ¿Ok? Entonces estamos en Génesis 26. Sí. Entonces Génesis 26, aquí ya luego viene un conflicto por los derechos del agua ahí con los pastores que estaban ahí en Gerar. Isaac hace un pacto con Abimelech, ¿no? Donde pues, básicamente llegan y se prometen, pues ahí, bueno, pues digamos apoyo y que no se van a, vamos a atacar ahí por contra los, a los pozos y todo esto, ¿no? Y como que se resuelve el tema y nos vamos a quedar en el capítulo 27, que es cuando Jacob roba la bendición de su hermano, que es un capítulo también tremendamente importante porque vamos a ver cuánto pecado está funcionando al interior de una familia, ¿no? O sea, es como si tú corres las cortinas de una casa y ves cómo viven. Pues acá Dios nos está corriendo las cortinas de la casa de Isaac. Y es algo tremendo lo que vamos a ver. Hay una desunión familiar tan grande que, insisto, la esposa está dispuesta a engañar a su esposo, a defraudarlo para beneficiar a uno de sus hijos por sobre el otro, mediante, insisto, el pecado y el engaño, ¿no? Y Jacob pues, está presto también a llevar a cabo el plan de su madre, porque Jacob bien pudo haber dicho, no, yo no hago esto. ¿Cómo quieres que engañe a mi padre? ¿No? Pero él está presto a hacerlo. Y pues acá todo el mundo es culpable, pero Dios, aún en estos pecados de esta familia, de los cuales él desde luego no es el autor ni el responsable, Dios está trabajando en su providencia para lograr sus propósitos, porque Dios sabe lo que va a hacer con Jacob y cómo de alguna manera Dios va a ordenar que Jacob reciba el mismo trato de engaño que él está dándole o que le va a dar en este capítulo a su padre y pues a su hermano y a su familia. Entonces son las 8, por acá terminamos. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda de todo lo que vimos hoy. ¿Cómo? No. Gracias. No. Ok, entonces vamos a terminar. Detengo la grabación.